Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Aunque desde el año 2015 la Suprema Corte de Justicia resolvió que negar a parejas homosexuales y lesbianas el derecho a casarse es inconstitucional y también discriminatorio, prácticamente la mitad de los congresos locales sigue sin aprobar el matrimonio igualitario. Hace unas semanas en Yucatán se rechazó por tercera ocasión reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo y recientemente acaba de pasar lo mismo en San Luis Potosí. Veamos el contexto. Este jueves, diputados integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso de San Luis Potosí votaron en contra de la iniciativa para legalizar el matrimonio igualitario. Diputados del PAN, el PRI y el Verde rechazaron la medida argumentando que el matrimonio se define como la unión entre un hombre y una mujer, implicando igualdad de condición y comunidad de derechos divinos y humanos. El pasado 10 de abril también fue rechazado el matrimonio igualitario en el Pleno del Congreso de Yucatán, luego de ser aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales. En junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cualquier código civil o constitución estatal que defina el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer es inconstitucional. El máximo tribunal dejó entonces en manos de los congresos locales modificar sus respectivas leyes, dado que la propuesta de legalizar el matrimonio gay en todo el país está congelada en el Senado desde 2013. El mismo año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación para que los legislativos estatales realicen las reformas necesarias para no vulnerar el artículo primero constitucional que establece el derecho a la no discriminación. A la fecha, el matrimonio entre parejas del mismo sexo se ha reconocido en 15 entidades, las más recientes en Nuevo León y Zacatecas. Desde el 2009, la legislación yucateca establece que el matrimonio civil y el concubinato son la unión voluntaria y jurídica de un hombre y una mujer. En agosto de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió a sus países miembros reconocer el derecho al matrimonio igualitario, pues negarlo representa un acto de discriminación a la población LGBTTI. Ese mismo mes, el entonces gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, envió al Congreso local su propuesta para reconocer el matrimonio igualitario, misma que fue rechazada el pasado 10 de abril. Tras la negativa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó al Congreso yucateco a legislar a favor del matrimonio igualitario, la adopción por parte de personas del mismo sexo y al reconocimiento legal de la identidad de género, mientras que en San Luis Potosí la iniciativa desechada por la Comisión de Justicia espera ser discutida por la Comisión de Derechos Humanos, donde se prevé será aprobada para poder ser discutida en el Pleno. Punto y contrapunto. Tercer tema de discusión de la noche, y yo más que hablar, yo me gustaría escucharlos a ustedes. Yo evidentemente he sido alguien que ha defendido este tema a lo largo de los años. Estoy muy enojado porque el Congreso de Yucatán, a pesar de que activistas como Alex Orue de It Gets Better y muchos más activistas del Estado estuvieron allí hablando con legisladores, llevándoles información de por qué el matrimonio es una llave de acceso para muchos otros más derechos, pues diputados del PRI, diputados del PAN, diputados del Verde dijeron que no. Solamente quiero decir que Morena ha votado a favor de todas las iniciativas de matrimonio igualitario en los últimos 3 años. Para quien dice que Morena es un partido conservador, para quien dice que Morena no está a favor de estos temas, quienes lo han parado han sido el Partido Acción Nacional y el PRI. ¿Cómo ves el tema? Empezamos contigo. Pues la verdad, lamentable, me parece una mala noticia. El tema de Yucatán, me preocupa un poco el tema de la secrecía, porque entonces ya es más bien un tema arraigado, más que quedar bien con las personas de afuera, ¿no? Con el electorado. En San Luis, yo se voy a decir que el Miji se posicionó y todo eso. Una cosa es votar en contra y estoy que el Miji totalmente es diputado federal. Es diputado local. No, federal. Local. Ah, es local. Ajá. Local. No, y votó local. Sí, es local. Y es local. Tuvo mucho auge, pero bueno, es local. No basta con votar en contra, yo creo que hace falta también un cabildeo de parte de los diputados aliados al movimiento LGTBIQ. Creo que deberían ahorita estar cabildeando para que no pasen estas cosas. O sea, no nada más es votar en contra y luego posicionarte en Twitter, sino deberían ahorita estar cabildeando para que ya no pase. A ver, la Comisión Nacional de Derechos Humanos lanzó una carta y les dijo, por favor, van a votar, aquí está todo, la Suprema Corte de Justicia ya dijo esto. Sin embargo, la discusión ya no se tiene que dar en lo local, ya no se lo podemos permitir porque siguen pasando estas cosas. Creo que ya es hora de que por lo menos sea a nivel federal y que se llame la atención a los estados y decir, bueno, ustedes ya no pueden elegir sobre esto porque evidentemente pues, son muy conservadores, hagámoslo a nivel federal y creo que esto tiene que pasar ya. O sea, yo le doy un par de años. A ver, pero recuperando esta idea de lo federal, el presidente Peña Nieto presentó una iniciativa para hacer una reforma del Código Civil Federal y puede hacer esto. Hay una iniciativa que ya se hablaba en la cápsula que está congelada, es una iniciativa que presentaron en su momento Vidal Llerenas y una diputada que eran del PRD de los dos, ahora están en Morena, se me fue ahorita el nombre, Marcela...
Marisela Contreras, la diputada Marisela Contreras y Vidal Llerena presentaron esta iniciativa en 2013 para reformar el Código Civil Federal y que aplicara para embajadas y consulados. Se quedó en la congeladora. Luego el presidente Peña Nieto presenta el paquete de medidas en 2016 que el PRI manda también a la basura, y hoy en día quienes dicen que no se puede avanzar a nivel federal es quienes defienden la autonomía de los estados porque el matrimonio es competencia de las legislaturas locales y los códigos civiles locales y como tal. ¿Deberíamos regresar a ese esquema como la iniciativa del presidente Peña Nieto? Yo creo que, como lo dijo la Suprema Corte, no hay ningún precepto constitucional para negar el matrimonio igualitario. Entonces, creo que con eso, con que ya lo haya dicho la Suprema Corte, tendría que servirse para modificar la Constitución. Fue más allá, fue más allá. Digo, Sí, o sea, nada más complementando. Estoy totalmente a favor de lo que estás diciendo. Contrapunto. Sí, fue más allá. Yo solo hombre homofóbico. dije un poquito. No. O sea, la Corte dijo que es inconstitucional la prohibición. O sea, por lo tanto, lo que se debe hacer es permitirlo. Y yo, en este caso, sí estaría a favor de lo que presentó el presidente Peña. Hay que federalizarlo para que las legislaturas locales no tengan jurisdicción ni competencia para poder... Pero a ver, ¿qué pasa en el PRI? O sea, el PRI que tiene de repente este presidente que en 2012 decía, yo no voy a apoyar el tema, pero si se llega a aprobar en los estados, no me voy a meter como se metió Felipe Calderón mandando acciones de inconstitucionalidad. Y de repente se vuelve un presidente aliado por ahí de 2016. Y luego el partido, pues, que supuestamente es socialdemócrata desde 2006, tiene de repente estos personajes que dicen, no, matrimonio es hombre-mujer y es una cosa divina, como dijeron en San Luis Potosí. ¿Qué le pasó al PRI? Pues lo mismo que le pasó y por eso perdió la elección. Pues no tiene idea de lo que está haciendo, no tiene ideología, no saben a dónde quieren ir, siguen siendo conservadores, no han dado paso a la modernidad y no saben que estos temas ya no deben quedar a disposición de la mayoría, y por eso yo creo que debería de haber una reforma o federal o a la Constitución en la que fueran muy claros y dijeran el matrimonio es un derecho fundamental, porque detrás hay valores de igualdad y de libertad de las personas y todos somos iguales. ¿Tú también estás a favor de una reforma federal? A federal y si se puede, aquí sí, para que vas constitucional, y un reproche enorme al PRI y al PAN. El PAN es conservador, pero el PRI, o sea, pues sigue navegando en... O sea, el PAN ya está más que claro que es enemigo de los derechos de las personas LGBT, está en contra de los derechos humanos de las personas LGBT y no hay otra manera de decirlo porque así es. Encinas, ¿tú crees que debería haber una reforma federal también? ¿Que Morena debería recuperar esta iniciativa del presidente Peña Nieto? Sí, por supuesto. Y hay que pensarlo también desde el enfoque de que hay un enorme nivel de violencia por crímenes de homofobia, y el hecho de que el Estado o los congresos locales estén legislando en contra o no cumplan, no acaten las indicaciones de la Suprema Corte, no abona, sino todo lo contrario. Creo que contribuye a generar este clima de discriminación que en los casos más extremos deviene en violencia y en asesinatos. Yo creo que, sí, yo creo que el objetivo, o como se podría resolver esto de una pasada, sería nacionalizando, o sea, modificando la Constitución, como bien decían, y que por lo pronto hay que recordarles que si quieren las parejas, los del mismo sexo, en sus registros de sus respectivas localidades, nadie se los puede impedir. Si se los impiden, pueden ampararse y el Poder Judicial les tiene que dar la razón. Hay un artículo en la Constitución que es el primero, que es la piedra de toque de los derechos humanos y que habla sobre la progresividad y no regresividad de los derechos, y estos ya son derechos conquistados. Entonces, más bien hay que emplazar a los congresos locales a legislar, o bien que, si no se ponen de acuerdo, que la Federación asuma este compromiso. Claro, como pasó recientemente en Nuevo León, que la Suprema Corte en efecto dijo eso, a pesar de que el Bronco había dicho que en su estado no iba a pasar. Ya está pasando. A pesar de que también la gobernadora Claudia Pavlovich ha dicho que primero muerta casi antes de que se aprueben esos matrimonios, va a eventualmente tener que pasar. ¿Tú cómo lo ves, querida Lisa? Me imagino que no tienes tampoco contrapunto, o a menos que quieras ser abogada del diablo. Así como uno dice, ¿y qué pasa con el federalismo? No, evidentemente estoy a favor del matrimonio igualitario y por supuesto a favor del criterio de la Corte, en contra de que se nieguen los derechos, porque además, como tú lo dijiste, Genaro, al principio del bloque, no es el matrimonio por el matrimonio, es decir, no es una idealización de las relaciones de pareja que solo puedan consumarse a partir de la idea de matrimonio, sino el matrimonio como esa llave, esa puerta de entrada a muchísimos otros derechos que tienen que ver con los temas de patrimonio, que tienen que ver con temas de seguridad social, que tienen que ver con muchísimas otras cosas, en una palabra, seguridad jurídica, ¿no? Para las parejas, de algo que sí gozan las parejas heterosexuales y que no hay ninguna manera de, no hay ningún motivo para negárselo
derechos. Y Claro. diferenciar derechos con las demás parejas. Yo en realidad con lo que me quedo es con un muy mal sabor de boca de que no estemos demandando la pedagogía política que tienen que hacer los partidos políticos para que eso no suceda en los estados. Es decir, no voy a abogar aquí por el tema del federalismo, pero si tú haces una reforma nacional que obligue, sin hacer el trabajo que se requiere de sensibilización, de educación, de ahí sí, para que veas, de capacitación de los electorados de los estados más conservadores, de contención de las filosofías religiosas, moralistas, que se apropian de la discusión pública y terminan contaminando estos debates, pues un cambio de gobierno en el otro sentido te puede amenazar ese derecho conquistado con una reforma de similar calado. Y yo lo que creo es que hay que aumentar la base social de apoyo para las reformas de igualdad de derechos, no solo en el tema de las parejas LGBTIQ, sino también en muchísimas otras cosas, que es en donde no veo a los partidos políticos, a las escuelas de formación de cuadros, realmente estar haciendo un trabajo de base que perdure y vuelva sostenible estas cosas y que no tengan que hacerse, como dice Martín, en la versión del voy, me lo niegan y entonces me tengo que amparar y ante el amparo tengo que obligar a la autoridad. Que además el amparo les cuesta una lana. Sí, no, es un trámite engorroso, incluso humillante, yo diría, ¿no? Pues ¿por qué tienen que pasar por ese trámite? Y cuesta una... Pero cuesta sienta una- precedentes de lucha. Sí, sienta precedentes de lucha, jurisprudencia. En algunos estados está ocurriendo así, como en Chihuahua y en Oaxaca y en muchos otros más. Pero a ver, ¿y el presidente se debería posicionar sobre este tema? ¿Debería salir? ¿Qué pasa con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque hay mucha Claro gente que que sí, recuerda claro que debería. su oposición a sociedades de convivencia, el mandar a consultas, en 2012 que decía que no era un tema importante, luego por ahí del 13 y 14 también otra vez de consultas. Ya no lo ha dicho. ¿Debería posicionarse, salir del closet del presidente y decir apoyo este tema o no? Pues lo hizo durante las campañas de campaña. 2018 y yo creo que fue lo correcto. ¿Y Que salió qué con dijo? la bandera del orgullo, ¿no? También, Salió con la y bandera. también para ser congruente con lo que dije el bloque pasado de que no estoy de acuerdo con la reforma educativa, aquí creo que es más importante los hechos y tengo que reconocer que Morena ha sido quien ha estado en la vanguardia de esto y me importa más que se vote por el partido a que el presidente salga a decirle una mañanera. La ¿Te verdad. importa más que... o sea, Que se vote. a diferencia de como ocurrió con el PRI. pero fíjate, claro, porque fíjate va a que generar- Yo sí creo que el presidente, sí. y particularmente este presidente que es el dueño de los símbolos, sí tendría y tiene una obligación de pronunciarse a favor de la igualdad de los derechos, porque no es posible que tenga un discurso construido alrededor de ecualizar a la sociedad y sea capaz de permitir y tolerar una de las razones más poco ecualizantes de la ciudadanía, que tiene que ver justamente con el mismo goce de derechos independientemente de Claro. cuál sea la orientación sexual, ¿no? me encanta. Pero Yo tu sí punto creo es que- interesante. O sea, el punto de Martín es, a Claro ver... que en los hechos vale más que la reforma se A apruebe. mí me Yo en encantaría, eso me estoy de encanta. acuerdo, pero creo que él tiene un capital simbólico tan importante que sería de muchísima ayuda para la pedagogía. Y además un presidente de política hacia izquierda, abajo, ¿no? que el presidente saliera ya sin titubeos a decir no es posible que sigamos discriminando esto como si esto fuera la Edad Media. ¡Qué barbaridad! Es 2019. ¿Hasta cuándo lo vamos a negar? ¿Coincides con eso? ¿Te gustaría escuchar al presidente decir esto? Y también, bueno, aparte el aborto, pero sobre todo matrimonio igualitario. Sí, me gustaría, pero coincido con lo que dice Martín. Creo que el partido que el presidente representa ha sido congruente en ese sentido. Tiene Secretaría de Diversidad No, Sexual. exactamente. Y tiene muchos actores, digamos, personajes claves en esta lucha que no solamente ahorita, sino lo han hecho durante mucho tiempo y han sido interlocutores e interlocutoras en ahora el nuevo gobierno y otras instituciones. Algunos y la lucha en las heredados del organizaciones. PRD, que era el partido que antes abanderaba estos temas. ¿no? O- Y bueno, sigue, pero sí, pues ya está claro. muy chiquito. Y yo creo que en ese sentido no ha habido discriminación entre sí perredistas o lo que sea. Creo que sí se ha sabido organizar y por lo menos las organizaciones civiles han sabido tener A mí buenos vínculos. esta división de los temas LGBT son de la socialdemocracia o de la izquierda moderada y que no ven la desigualdad, al contrario, yo creo que no podemos desentenderlos y tienen que comprenderse dentro de un mismo paquete. En donde más afecta la discriminación y la homofobia es en los sectores más marginados. Claro, claro. Ha habido recientemente algunos datos, algunos hechos de jóvenes, hombres, mujeres trans, a las que han golpeado, a las que han brutalmente, les han metido unas madrizas, Sí. porque las han visto en el parque del Bosque de Chapultepec o en una calle en Veracruz, desafiando la heteronormatividad y simplemente porque las ven distintas a una
orientación sexual heterosexual las golpean y las acaban incluso hasta matando. A las legisladores del estado de San Luis Potosí, del estado de Yucatán, mucho ojo porque vamos a estar muchos activistas presionando y activando redes de apoyo para que puedan aprobar y terminar con esta situación de discriminación en sus estados. Vamos a hacer una pausa. Regresando, hablaremos sobre la redada de migrantes en Chiapas, redada o no. ¿México le está resolviendo el problema a Donald Trump? ¿Le estamos haciendo el trabajo sucio o no? Regresamos con este tema.